El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos, otro día, otra semana. Saludos, Alerta Cristiano. Digo de regreso porque esto es un continuo. Es un placer estar con ustedes. Para los que no me conocen, Eduardo García Resach, abogado en la práctica. Hoy tengo que hacer un interesante paréntesis de introducción. Mi amada esposa está celebrando su cumpleaños. Felicidades. La honro con este programa hoy. Se lo dedicamos el pastor Sullivan y yo. Él le tiene un aprecio enorme a María Esther Ojeda, mi esposa. María Esther, sabes que te amo. Te amamos. Amén. Tantos años que llevamos juntos en matrimonio, disfrutando de las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y yo he disfrutado mucho de la bendición. Yo siempre digo que yo duermo con un ángel. La gente se ríe porque es que el Señor, yo creo que uno de los principales objetivos que tuvo el Señor en mostrarme a la dama de la cual me enamoré era que iba a ser mi protectora, iba a ser mi cuidadora, iba a ser, tantas cosas que es mi esposa María Estela en mi vida, y que cada día nos compenetramos más para hacer de dos uno, como quiere nuestro Señor. Así que vaya para ella un abrazo y todo mi amor. Hermano, y ya mencioné al pastor Sullivan porque queremos cerrar el año. Ya la semana que viene, pues no estamos dentro de la programación por la programación especial que tiene el canal. Pero qué mejor que cerrar el año con un programa dedicado a la teología de la Navidad. Y miren cómo vamos a comenzar. Con la palabra, como siempre lo hacemos. En Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gloria a Dios, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pastor Sullivan, bienvenido una vez más. Dios te bendiga, felicidades a todos que nos acompañan. Cómo no, pastor. Y el tema, yo sé que es un tema muy amplio, pero para cerrar el año, pastor, hay unas cosas que a veces con el trajín, el ajoro, la falta de perspectiva que el mundo a veces se mete tanto en nuestras vidas espirituales, que nos hace perder el sentido de la Navidad. Y por eso quisimos tocar con usted el tema de la teología de la Navidad. Y la primera pregunta que le tengo, pastor, es: ¿podemos afirmar con toda certeza que la fe cristiana se centra en nuestra confianza o en nuestra confesión personal de que Jesús es el único Salvador? Sí, el único. Pero déjeme, antes de darle una respuesta más amplia, a seguir con el versículo de Juan 1:14, porque se leyó y el Verbo se hizo carne y habitó esquenosen entre nosotros. Pero Dios, en el sentido de verbo, de logos, siempre está con nosotros. El milagro de gracia de Juan 1:14 es que vimos su gloria. Es decir, no fue una presencia escondida, aunque estaba entre nosotros y nosotras, sino el Verbo se hizo carne y habitó, se ubicó entre nosotros. Pero esa ubicación, esa encarnación del cual vamos a hablar, fue visible, fue concreta, fue histórica, fue contextual. Vimos a Dios. Sí, lo vimos, lleno de gracia, jaricia, aleithea. Es decir, y Juan da eso como testimonio visible histórico. Nosotros servimos como testigos no solamente del Verbo hecho carne y habitar,
pero se ha manifestado, ha dejado conocer entre nosotros, dentro de nuestra propia realidad contextual humana, se ha dejado conocer. Amén. Entonces quiero enfatizar eso, que no solamente venir y estar, pero es revelarse, dejarse conocer. Y ahora, ese dejarse conocer nos lleva a lo que la Escritura nos enseña. En ese dejarse conocer, Dios se revela como nuestro Salvador. Si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces Cristo, para el creyente, es la única fuente de redención, de perdón, de justificación, de gracia salvadora. Ahora es interesante que en esta confesión de Cristo, Pablo, escribiendo la carta a los romanos, hace un énfasis un poco distinto, porque él dice, si confesares con tu boca que Jesús, no Cristo. Ahora, cuidado aquí. Cristo quiere decir en griego, Salvador, el que me salva. Pero ¿quién es este Cristo que te salva? Se llama Jesús. Por eso que la confesión de Romanos 8:10, yo creo que es, se dirige a la persona de Jesús. El que te salva es Jesús. Ahora, interesante, porque Pablo utiliza mucho Jesucristo. Pero Pablo entiende, escribiendo a los romanos, si Jesús no se ha confesado como tu Salvador, tu Redentor, tu Perdonador, tu esperanza, Él no podrá ser tu Cristo. Porque Jesús desempeña la función de Salvador, Cristo. Es dirigido hacia aquellos que le han confesado y le han recibido como su Señor, su amo, su dueño, a quienes ahora ellos pertenecen. ¿Quién gobierna su vida? Ese es Jesús. Entonces, cuando Cristo venga a cumplir su redención salvadora, Él viene a salvar a los que han confesado a Jesús. ¿Quién es? Nuestro Cristo. Y quería aclarar. Ahí se convierte en un Salvador. Exacto. En el Cristo. En el Cristo. Y el hecho de que Pablo une a Jesús Cristo, Jesucristo, es como una síntesis. Sí, es interesante el juego de palabras. Fíjese que quien lo hace es Pablo. Sí, y lo repite. Y es interesante porque se hace ¿qué es la palabra que estoy buscando? Un carácter sinónimo. Yeshua en hebreo es Salvador. Ok. Christus en griego es Salvador. Ok, ahora entiendo. Entonces, y aquí se está dirigiendo a la naturaleza hebrea, judía, que es Mesías, Salvador, el ungido de Dios, y a los griegos gentiles, que van a entender lo que es Cristo, pero no van a entender en lo que es Mesías. Ok. Yéndome, esta pregunta se me acaba de ocurrir ahora, pastor. Y me perdona si luce como... Bueno, nada, la voy a hacer. Yendo a la importancia de que reflexionemos en torno a Cristo, a Jesús, la teología de la Navidad, la pregunta sería, yo sé, y más o menos la conocemos, pero... Si ya teníamos a Dios, creador, ¿por qué Dios envía a su Hijo? Buenísima pregunta. Parece tonta mi pregunta, pastor. Pues dice, ¿por qué? Si Dios es todo, se manifestó totalmente en el Antiguo Testamento. Bueno, desde la perspectiva crítica teológica, no. Es decir, dentro del marco monoteísta judío, la única fuente de salvación es Dios, Yeshua. Pero la revelación bíblica es progresiva. En el principio de la historia y los propósitos de Dios, Dios se revela al mundo, primero por la naturaleza. La naturaleza, la revelación de Dios en la naturaleza no salva a nadie. Correcto. Lo que hace el panteísmo. te apunta a Dios.
pero no es Dios. David, cuando veo la grandeza, La gloria de Dios, expansiones denuncian las obras de sus correcto. manos. Pero entonces viene el propósito más explícito del propósito de salvación a la condición de pecado del ser humano, es que entonces se deja conocer por su Hijo. Bueno, antes de su Hijo, déjeme retroceder. Viene la revelación natural, fue la primera. Pero entonces viene la revelación escrita del Antiguo Testamento, Ajá. a donde Dios es más específico con las condiciones y la naturaleza de quién Él es y sus propósitos con su creación. Ajá. Pero más adelante en el desarrollo, porque es un plan desarrollado, es decir, un telos, que el propósito de la creación por Dios, que ha creado todo el ser humano, tiene un principio y un fin pensado. Una intención clara, que es telos, el concepto de historia que se llama telos. Entonces, la naturaleza es un primer paso. El segundo paso de revelar, hacer conocer su propósito y quién Él es y qué es su deseo con su creación. Entonces vienen las escrituras. Pero entonces eso parece ser, todavía el ser humano requiere más que eso. Ajá. Y Dios desea dejar conocerse de una forma más clara. Entonces viene la encarnación. Ok. O sea, yo me imagino, digo, caramba, esto es un atrevimiento de mi parte, pastor. Yo me imagino a Dios pensando, la verdad es que esta gente son unos cabeciduros. Les he mostrado todo. Les he abierto mi corazón. Les he mandado profetas y no me han hecho ni caso. Entonces, ¿a qué? Y todo un Dios poderoso envía a un ser humano. Sí, pero más que un ser humano. Él ya había enviado otros seres humanos, los profetas, Claro, Moisés, claro, Josué, los profetas. Abraham, es decir, un listado de personas deseando, ¿verdad?, compartir el mensaje de perdón, de redención, de esperanza. Y hubo entonces 400 años de silencio. Y hacemos silencio y nos vamos a una pausa, hermanos. Alerta, cristianos. Esto se pone bueno. Dios les bendiga. Volvemos ya mismo. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Amigos, aquí tras bastidores, en esas pausas que hacemos, yo me disfruto mucho del pastor Sullivan, porque pues yo sigo tirándole cositas al pastor, retándolo, picando, ¿verdad? Como decimos los boricuas. Pero aquí hay unos aspectos teológicos claves de la importancia de la Navidad. Hermano, y que muy pocas veces, de verdad, como él bien dice, le dedicamos el tiempo necesario a la persona que es la clave de nuestra fe. Si yo digo que yo soy cristiano, ¿a quién estoy mencionando? A Cristo. Fíjense, hermano. Si yo digo que yo soy popular, ¿pero a quién estoy mencionando? Al Partido Popular, al PNP, a Proyecto de Dignidad. Pero yo digo que yo soy cristiano y es lo primero en mi vida. ¿De quién estoy hablando? Vamos a esas claves. Pastor, la encarnación del Verbo. Ahí hay tanto. Hábleme de eso. Bueno, las buenas noticias de salvación se inician en el Verbo. Juan 1:1, en el principio era Dios. En el principio era Dios. Y el Verbo, el Logos, estaba con Dios y era Dios. Y ahí la palabra El Logos, Verbo estaba con él. Logos y es Dios. Entonces esto toma un concepto
griego de logos. Palabra es la fuente de todo, la fuente de toda sabiduría, de toda gracia, es la forma más explícita de hablar de lo divino. Se hizo carne. Y Juan escoge aquí la palabra griega muy grasa, carne, sarx. Es decir, en Navidad celebramos Dios hacerse verdaderamente humano. Pero reteniendo su identidad divina. Es decir, la encarnación, partiendo de las Escrituras Sagradas, es que en la encarnación Dios, el Logos, no pierde su naturaleza divina. Sino la naturaleza divina se va a expresar y hacerse real, contextual, histórica en la persona de Jesús. Que Jesús es el Dios hombre, el teántropos, el Dios hombre, el verbo hecho carne, pero no suspendiendo su divinidad. Es una esencia divina, no dos personas, Dios y el Hijo, una sola persona divina, pero ahora revelándose y asumiendo la condición humana. Ahora, en esa condición humana, en la encarnación, Pablo, escribiendo la carta a los Filipenses, sí resalta que fue necesario y voluntario de la voluntad de Jesús ceder ciertas, ciertas capacidades divinas que Él va a suspender en la encarnación porque van a impedir su verdadera humanidad. Por ejemplo, ¿quién la suspende? Jesús. Jesús mismo. ¿O Él mismo? Él en su propia voluntad. Es como decir, tengo esta capacidad, pero no la voy a ejercer. Voy a asumir. No es que tengo. Porque en la Trinidad eterna no hay encarnación. Ajá. Se da la intención de encarnación en la voluntad de la segunda persona. Pero entonces se reconoce que para ser auténticamente humano, tiene que poner al lado, suspender por un tiempo, y estoy buscando, ahora no encuentro la palabra, factores de su naturaleza divina que no corresponden a una verdadera humanidad. Y entonces Pablo dice que se despojó. Es la palabra que él usa en Efesios 2. Claro. Se despojó. Y entre aquello que despoja, que se pone a un lado, suspende, es, por ejemplo, la omnipresencia. Ningún ser humano es omnipresente. Y Jesús nunca lo fue. Sí, exacto. La trascendencia. Cuando lo pudo haber sido. Bueno, no como humano. Claro, no como humano. No como humano. Ahí suspendió. Exacto. Ahora estoy y entendiendo. Es voluntario. Es como yo prepararme a estar con mi hija en Canere, que con la nieve y el frío me pongo un abrigo, que me va a ser muy útil. Pero cuando regreso a Puerto Rico me despojo, no lo boto, lo guardo. Claro. Cuando venga la necesidad otra vez de yo moverme a la nieve del norte. Okay. Entonces él se despoja de características de su esencia divina, ¿ve? Para poder hacerse verdadero humano sin suspender su identidad divina. El teántropos, el Dios hombre, el verbo hecho carne, Dios con nosotros. Okay. Y vimos su gloria que se deja conocer en su humanidad sin suspender su divinidad. Wow, ok. Y hay una cosita más que quería comentar, que no todos aquellos que se llaman cristianos creen en Cristo. Vamos a ser claros. Lamentablemente. Lo que creen es un apellido. Sí, es un apellido genérico. Pero ¿cuántos teólogos que se llaman cristianos, compañeros míos, como teólogos en la academia, lamentablemente, no creen que Jesús es el único Salvador? ¿No creen Usted nos ha que es el Dios ya hecho hombre? Ellos no creen eso, pero se llaman cristianos. Entonces hoy tenemos supuestos teólogos que se llaman cristianos, que no creen en Cristo como su Salvador, ni menos como figura divina. Y de la misma manera que usted me hablaba los otros días, cuando tocamos el conflicto israelí-palestino,
Usted nos decía que de todos los judíos hay muy pocos que creen en Dios. En Mesías. Porque lo que practican es una tradición. Y entonces la pregunta que le hago a mis hermanos, ¿nos hemos quedado en la tradición de las Navidades? Yo diría que la mayoría en la sociedad que vivimos en Puerto Rico, gran parte, me atrevo a decir la mayoría, no están celebrando a Jesús el Salvador. Eso, Salvador. Nos hemos quedado en el Es una Elolai. figura secular, cultural, política, social, pero que sea su Salvador, porque para Jesús ser confesado como Salvador, yo necesito reconocer que el que anda perdido soy yo. Soy yo. Y que soy pecador. En una sociedad cristiana, la naturaleza pecaminosa niega, la psicología Porque niega todos que somos pecadores. Sí. Entonces hoy el fácil, superficial uso de cristiano, y necesitamos mayor discernimiento en hablar de quién es cristiano. Correcto. Porque en Navidad todo el mundo quiere ser cristiano. Correcto. Pero eso tiene poco que ver con Jesús, el Cristo, mi Salvador. Pastor, y usted me hablaba también de que en este fenómeno de la encarnación del Verbo se introduce la tercera persona. Sí. Explíquenos eso. Porque en la encarnación, en lo que estamos llamando Navidad, se viene a revelar lo que siempre ha existido en la naturaleza eterna de Dios. Dios siempre ha sido trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trascendente, eterno, infinito, Espíritu, pero no revelado. Entonces, en la intención redentora de Dios, Él preserva no revelar dos de sus expresiones divinas, Hijo y Espíritu Santo. Y en el nacimiento de Dios, la segunda y la tercera persona se revelan. El Espíritu, el Ruach, el Numa, se va a revelar como aquel que concibe, hace posible la concepción de Jesús en el vientre de María. Tercera persona. Segunda persona, el Verbo hecho carne, Jesús. Wow, wow. Entonces tenemos en el inicio, en el nacimiento de Jesús, el anuncio de las buenas nuevas de salvación, ¿ok? Que los dos que van a participar, Cristo como el Redentor, muerte expiatoria, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo que va a aplicar por gracia, que va a revelar en nosotros, en el pecador, en el mundo, quién es este Jesús y su obra redentora. Y podríamos decir que en y de nuevo me arriesgo a equivocarme, pastor, pero son preguntas atrevidas que me atrevo a lanzarle. Podríamos decir que ese Espíritu Santo entra en juego en la concepción de María, y luego Jesús nos lo deja cuando Él se va. Bueno, sí, pero antes que se va, el Espíritu Santo está bien ocupado en la vida de Jesús. Ok, explíqueme eso. Es decir, el prototipo, lo que se llama neumático, ¿verdad? El prototipo neumático de la persona llena del Espíritu Santo, el Evangelio es Jesús mismo. Él es dirigido por el Espíritu Santo, es capacitado por el Espíritu Santo, es resucitado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno mira la obra del Espíritu Santo en Jesús, ahí vemos un paralelo con la obra del Espíritu Santo en el creyente. Entonces Jesús está capacitado, dirigido por el Espíritu Santo, la segunda persona, y por conceptos teológicos, lo que se llama pericorosis, el Padre y el Espíritu Santo participan en la obra de la encarnación del Hijo. Es decir, en la obra de creación, en la obra de redención, en la obra del nacimiento de la iglesia, etc. Las tres personas están participando de forma distinta. En ese ser humano están los tres. Están los tres, porque es un solo Dios. Sí. Por eso que el entender la doctrina cristiana de la Trinidad es la cuestión más compleja y sigue abierta. Es decir, en la historia de los 2000 años del cristianismo, nadie ha podido darle un cierre
a entender y explicar la doctrina de la Trinidad, porque estamos tratando de conocer la mente de Dios mismo. El ser humano, limitado por tiempo y espacio, correcto, finito, deseando conocer la naturaleza y función y el deseo de aquello que es trascendente, eterno y infinito. Okay. Imposible. Entonces, lo único que tenemos para ayudarnos es lo que Dios ha revelado de sí mismo en la historia a través de la Escritura. Tremendo. Hacemos una pausa. Es imposible seguir en este momento porque se nos terminó el tiempo, pero enseguida estamos con ustedes, hermanos. Alerta Cristiana. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yará es la alternativa. La Academia Yará te ofrece la mejor educación para tu hijo, con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, bellas artes, deportes, libros y pizarras digitales, desayuno y almuerzo, cuido, asignaciones supervisadas, cancha bajo techo. Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Le tengo una pregunta al pastor Sullivan. Pastor, ese Dios con nosotros, ¿qué representa? Wow. Creo que Juan, la palabra que utiliza Juan, sarx, expresa la humanidad de la forma más vulnerable. Porque Dios había estado con la humanidad. Sí, como trascendente, eterno, infinito espíritu. Y con manifestaciones. Sí, exacto. Pero ahora, en la encarnación, Dios asume sarx, lo que Juan enfatiza en la palabra cruda griega. O sea, toma una verdadera humanidad. Ahora quiero enfatizar que se va a desarrollar en los primeros 2 siglos de la cristiandad, se va a interpretar esa humanidad por los gnósticos, que decían que Jesús no fue un verdadero hombre, porque carne es pecaminosa. Y Dios no puede asumir una condición pecaminosa, entonces Jesús no fue un verdadero hombre. La iglesia vino y dice, eso es herejía. Esto es una verdadera encarnación. El Dios hecho carne sin abandonar o perder su identidad divina. Pero entonces vienen los docetistas, compañeros de los gnósticos, y dicen, sí, es que Jesús aparecía ser un humano, lo aparecía, pero no que era humano. Porque ninguna figura divina puede asumir una verdadera humanidad. La iglesia también declaró esa herejía, eso es falso. Entonces, clave de la redención, para Jesús ser el Cristo, el Salvador, tenía que asumir carne, una verdadera condición a donde se identifica, se ubica, se identifica y asume el dolor, la tristeza, la soledad, y sufrir, vivir y participar, la condición que vivimos los seres humanos. En mi condición, con la excepción de pecar. Correcto. Okay. Pero entonces viviendo bajo la realidad existencial del pecador, no siendo pecador, pero conoció el dolor, la tristeza de esa condición. Y en la cruz va a conocer la distancia del pecador, que es distante de Dios. En la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué has alejado tu vista, tu presencia de mí? Y me voy a arriesgar a otra pregunta, pastor. ¿Ahí no hubo un rompimiento? No. Y ahí, para mí, yo tengo un debate por años con la teología. Como que hubo un no. problemita entre el padre y el hijo. La expresión griega, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
ha creado una crisis, para mí como teólogo, una crisis cristológica, soteriológica grave. Porque si el Hijo, el Verbo hecho carne, en su condición de mayor necesidad, el Padre lo abandona, entonces me pregunto, ¿qué tipo de Dios es este que su Hijo, estando en gran necesidad de él, lo abandona? Esa pregunta está por ahí, choreta, pastor. ¿Y qué él hará por mí que no soy su hijo? Entonces, creo, una mala interpretación del uso en el griego. En el griego, como en toda palabra, hay una variedad de usos y matices. El problema viene de la interpretación. Sí, yo creo que la interpretación. Entonces, la interpretación tradicional que se le da es destructiva a la cristología y a la naturaleza de la redención y el amor de Dios. Por eso las feministas dicen que Dios es un abusador, abandonó a su hijo, entre otras cosas. Pero entonces hay otra forma que el texto se puede traducir y es que quitó su vista de mí. Una cosa es que, y el ejemplo que doy es cuando mi hijo, nosotros misioneros en Venezuela, un perro de rabies le mordió a mi hijo, entonces tuvo que tomar las 11 vacunas de rabies, que antes era por el ombligo. Y entonces cuando ellos sacan esa aguja para metérsela por el ombligo, yo le tomé la mano a mi hijo, papi, aguántame. Y yo le tomo la mano, pero yo no podía tolerar ver el dolor de esa aguja entrarle por el ombligo. Y que yo hice, quité mi vista. La vista. Pero mi presencia estaba con él. Usted le estaba aguantando la mano. Yo estaba presente, pero no toleraba ver, porque yo odio las agujas, las inyecciones. Soy un cobarde. Y cuando yo veo que le van a meter eso por el ombligo, entonces eso para mí me ayudó a entender cómo el texto griego veo que no es un abandono. Que Dios está sufriendo con él. El ver a su hijo morir. No tolera ver, poner vista sobre esa condición que él tuvo que asumir por amor. Pero está ahí, no abandonó. Correcto. Y en medio de nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra crisis, Dios participa en ese dolor, en ese sufrimiento. Ahora, si hay algún teólogo escuchándome hoy, usted va a comentar, pero doctor Sullivan sabe que la iglesia ha contenido el patropasionismo, a donde Dios no se reconoce que Dios comparte con el ser humano sufrimiento por su naturaleza trascendente, eterna. ¿En serio, pastor? En serio. Ese no es el Dios que yo conozco. Bueno, esa es la postura teológica oficial católica romana, es la postura oficial evangélica protestante, no siente ni padece. Es la postura oficial teológica del protestantismo, del evangelicalismo, del pentecostalismo, etcétera, etcétera. Hasta hoy esa doctrina no ha sido suspendida. Pastor, ¿y quién asume la postura suya? Bueno, entre ellos, usted solito? mentor y amigo Mullman y otros. Ajá. Y en mis escritos doctorales y en mi libro, yo digo, no, yo creo que la Escritura nos revela un Dios sufriente, uno que participa, y no solamente el Hijo, el Padre. Pastor, usted me va a decir a mí que Dios está viendo al pueblo judío salir de una opresión, que lo tienen acorralado contra el mar, y ese Dios no abre el mar porque no siente ni padece por ese pueblo. La respuesta clásica. Mire, se me paran todos los pelos, pastor. La respuesta, y voy a decir, la respuesta más clara de la iglesia ha sido el patropasionismo, que no. Entonces Tomás de Aquino, siguiendo la postura de Aristóteles en la Suma Teológica, plantea no, que cuando se trata de las expresiones de amor de parte en referencia a Dios Padre, Dios es incapaz de amar. Entonces lo que hay es una proyección antropomórfica, que el ser humano tiene necesidad de ser amado y amar.
Y por lo tanto, pues tengo a un Dios que me ama. Le proyecta a Dios que le ama. Ahora, ¿de a dónde sale ese supuesto filosófico de Aristóteles y la metafísica de Aristóteles? A donde él propone, en la metafísica, yo creo que es el capítulo 5, a donde él propone que aquello que es eterno y infinito tiene que ser apático, no puede ser impactado por nada interior o exterior a él. Entonces, el amor es una manifestación de necesidad. Es decir, que otra causa, otro efecto, ¿verdad? Otra causa tiene un efecto en él. No puede ser divino, entonces tiene que ser apático. No puede ni amar ni ser amado. Neutro. No, apático. Neutro no, apático. Incapaz de amar. Ahora, para eso, ¿para qué orar? Orar es la acción de yo impactar la voluntad de Dios. Ajá. Si Dios escucha mi oración, otra cosa ha tenido un efecto sobre aquellos que es infinito, eterno y deja de serlo. No puede ser divino. Ese es por ahí sigue todo el argumento filosófico de Aristóteles en la metafísica, que Tomás de Aquino en la Suma Teológica la va a asumir como el criterio para interpretar el carácter de Dios cristiano. Mi respuesta en mi libro fue no es una expresión, una proyección antropomórfica, a donde el ser humano le proyecta el amor y la necesidad de ser amado a Dios. No, lo que vemos es teomórfico. Es que en la creación Dios proyecta y comparte con el ser humano, cuando lo crea a su imagen y semejanza, comparte con el ser humano amor, que es el carácter, una de las naturalezas de Dios, que ahora el ser humano comparte esa naturaleza de amar y ser amado. ¿Por qué? Porque es teomórfico. Su origen se encuentra en Dios mismo, en la creación del ser humano a su imagen y semejanza. Entonces no es antropomórfico, porque Tomás está violando el testimonio de las Escrituras. Correcto. Pastor, yo no me imagino un amor apático. Es una contradicción. Por eso. Exacto. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que Dios es apático? Esos teólogos que me perdonen, pastor, pero estoy con usted en el sentido de que yo conozco a un Dios que ha sido amor conmigo, que ha tenido amor conmigo. Él me lo revela en las Escrituras. Envía a un hijo porque se compadece de la humanidad, de ese Antiguo Testamento donde vimos al ser humano alejándose de Dios y todavía Dios buscándome. Bueno, parte de la respuesta que da en la tradición teológica es que ese amor es del Hijo, que puede sufrir, pero no el Padre. Por eso es que es un debate muy interesante teológico que sigue trabajándose. Y yo tuve, como dice, resistencia en mi trabajo doctoral, ¿verdad? Porque estaba cuestionando la doctrina histórica de la Iglesia, del patropasionismo, y tengo que decir que uno que me fue de gran ayuda y motivación fue el teólogo Jürgen Moltmann, que estando en casa conmigo me dice: no, Samuel, sigue por ahí. Sigue por ahí. Porque él es el que abre ese camino. Y ahora yo voy a seguir por ahí, pastor. Oren para que el pastor le acaben de publicarlo. Él acaba de publicar su tesis doctoral donde prácticamente está... Ya está publicada hace años, lo que está en el proceso de traducirse al español. Al español. Bendito sea Dios. Un regalo del año que viene, pastor. A ver si lo tenemos. Estamos deseosos de ver. Amigo, hay un programa por ahí que dice las cosas como son. Aquí estamos compartiendo la teología como es. Fíjense los rabitos que salen de esta conversación con el pastor Sullivan, hermanos. Y es que por eso es que él nos motiva a que estudiemos, a que leamos, a que conozcamos la Biblia, a que nos dejemos de jueguito con el título de cristiano. Yo soy el primero que me siento muy afectado y muy retado por este programa, por la amistad que tengo con el pastor Sullivan, porque cada vez que me meto en estos temas descubro tantas cosas, hermano, que es increíble. Podríamos estar haciendo programas y programas y programas. Vamos a hacer una pausa porque tenemos todavía un cuarto segmento que promete muchísimo. Alerta Cristiano.
Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. De regreso con ustedes, amigos. Ya estamos en el cuarto segmento del programa. Amigos, este programa hoy ha tomado un giro para mí sorpresivo. Me van a excusar si en algo hemos complicado un poquito las cosas, un poquito, pero yo espero que si es que hemos complicado, esto nos provoque. Como créanme, ahora mismo yo me siento muy provocado por las situaciones que le he traído al pastor Sullivan, las situaciones que él me ha mostrado, el hecho de que él en su trabajo doctoral, su tesis doctoral, defienda el punto que yo, sin ser teólogo, me siento identificado con Dios en ese aspecto. Pues me agrada, pero también me reta, porque eso implica, ¿verdad?, que no necesariamente me tengo que dejar llevar por lo que siento, que es uno de los peligros que tras bastidores él me señaló. Así que, pero pastor, vamos a tocar un último punto. Ese aspecto de la esperanza y la renovación como un elemento clave de la Navidad. ¿Qué nos trae? Bueno, esencial, porque resalta el aspecto escatológico, es decir, que la encarnación del Verbo hacerse carne, Jesús estar con nosotros y vimos su gloria, apunta a los propósitos de redención. Él vino no solamente para tomar una vacación con nosotros. Vaya vacación. Vino a responder a la crisis existencial del pecado, que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Él viene a proveer una solución a la condición que ha resultado en el ser humano alejarse de Dios, serse enemigo de Dios, hacer el Redentor, aquel que paga, porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces Jesús viene no solamente para habitar, conocer, compartir, viene a resolver esa condición del ser humano, traer paz, esperanza, que hay una respuesta de esperanza, de perdón, de restauración, reconciliación con Dios, que hace posible también la reconciliación con el hombre, con el ser humano, mi vecino. Entonces viene la muerte, porque lo que motiva la encarnación es el acto redentor que requería su muerte expiatoria, de morir por mis pecados, para hacer un camino de perdón, de justificación, de redención. Entonces, y que eso marca el evento de la resurrección de ese Jesús, ahora mi Salvador, mi Cristo, porque muere a mi favor para proveer perdón, misericordia, esperanza para mí. Marca una nueva etapa de la acción de Dios en la historia, porque ahora este Cristo crucificado, pero ahora resucitado, ascendido, volverá, porque la historia de redención que anuncia la Navidad no ha concluido. Correcto. Está en camino y está de Cristo volver a establecer su reino, tomar señorío sobre toda la creación. Eso está, esa es la esperanza, lo que Pedro llama la bendita esperanza de la iglesia. La bendita esperanza. Entonces, el nacimiento de Jesús es una etapa y es motivada por la redención, por el amor, la misericordia de Dios por su creación. Y que se logra, era necesario
la muerte expiatoria de Jesús, muere por nuestro pecado y hace posible la oferta, la posibilidad de salvación para todos que creyeren, de confesaren que Jesús es Señor y creyeren que Dios lo levantó de los muertos, serán salvos. Esa es la esperanza. Lo que asumen los beneficios de gracia, de misericordia de Dios que Jesús ha logrado en su encarnación. En su encarnación, vida, muerte y resurrección, que abre el camino de esperanza de nuestra salvación y perdón para nosotros y para otros. El elemento, estoy digiriendo lo que usted acaba de decir. Primero que nada, nos ofrece la esperanza de salvación. Y como usted dice, esta es otra etapa en el plan de salvación de Dios, que culmina con su segunda venida. Culmina esa etapa. De nuevo, el concepto cristiano de historia, telos, tiene etapas, tiene un principio y tiene un fin. Correcto. Porque tiene propósito. Correcto. Entonces la venida, el regreso, la segunda venida de Cristo inicia una nueva relación con la creación. Una nueva relación con el poder del pecado. Porque ahora no viene como el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre, ya lo logra. Ahora viene como el Señor de señores que lo y venció. Rey de reyes, que viene a gobernar, que viene a tomar posesión del mundo, que Él ha creado. Entonces eso entra a otra etapa del propósito de gracia y salvación, que el Dios Trino, desde el inicio de la creación, ante la caída del ser humano, propone una respuesta a esa condición para lograr restaurar, reconciliar su creación con su creador. Ok, pastor, ya terminando el programa, si usted se fuera a dirigir a los hermanos cristianos y usted le fuera a pedir que en este tiempo de Navidad, y digo tiempo de Navidad porque estamos hablando de la Navidad, pero debe ser toda nuestra vida. ¿Cuál sería su recomendación para que en estos días de verdad nuestros hermanos toquen estos elementos en sus vidas? Bueno, yo haría dos recomendaciones. Primero, orar que el Espíritu Santo les motive con la necesidad e importancia de volver al texto bíblico y su testimonio. Si queremos conocer quién es este Jesús, nuestro Cristo, que se hizo carne y habitó entre nosotros, lo conocemos en las Escrituras. ¿Y quién ilumina y quién fue el autor de esas Escrituras sagradas? El Espíritu Santo. ¿A quién fue dado este otro consolador? Jesús en Juan 14, Juan 16, enviaré otro consolador y Él estará con vosotros. ¿Cómo es Espíritu Santo? Es Él que nos va a capacitar. Primero, que ponen en ti y en mí como creyentes la necesidad y la pasión de volver a la palabra. Decir que está lleno del Espíritu Santo y no te interesa la Escritura es una contradicción crasa al Evangelio, porque el Espíritu Santo viene a revelarnos a Cristo. ¿Y a dónde es que Cristo es revelado? En las Escrituras. Nos viene a revelarnos las cosas de Dios. ¿A dónde se encuentran esas cosas de Dios? En las Escrituras. Entonces no podemos conocer a Cristo y sus beneficios, sus propósitos fuera de la Escritura. ¿Quién es que nos lleva a la Escritura? El Espíritu Santo. Y entonces, para esta Navidad, que el Espíritu Santo infunda en usted la pasión, la necesidad de volver al testimonio de las Escrituras. Jesús en una ocasión le responde a los saduceos y le dicen: ustedes se equivocan en sus opiniones teológicas y doctrinas porque desconocen las Escrituras. Hoy hay mucha confusión porque queremos conocer de Cristo sin conocer a Cristo. Conocer a Cristo es por la palabra, las Escrituras, no la palabra de ningún predicador o profeta. No confunda palabra con la palabra de Dios, que son las Escrituras, y solamente las Escrituras. Que es en la Escritura que Él se ha revelado a sí mismo a nosotros,
a nuestras mentes y corazones. Porque conocer a Dios requiere entender y requiere fe, creer. Lo que Anselmo hablaba, fides quorum intellecto, de fe en búsqueda de entendimiento. Estas dos tienen que andar juntas. Señor, que tu Espíritu Es una Santo, relación constante entre la fe y el entender. el entendimiento. Yes. Entiendo y aumento mi fe. Por fe sigo buscando entendimiento. Es como una relación increciendo. Es simbiónico. Simbiótica. Exacto. Correcto. O sea, no se puede separar una cosa de la No. otra. Y en la fe cristiana responsable nunca separa la fe del entender, del conocer. Porque hay cierta crítica de que no seas tan intelectual. Bueno, intelectual o no, es ejercer el entendimiento. Y lo lindo de la obra del Espíritu Santo como un sastre, que el Espíritu Santo capacita tu entender según tu capacidad. Claro. Lo que tú eres capacitado de entender. El asunto es negar que se requiere entender. Él no te llama a ser un filósofo. Yo no me meto en eso. No. Y quizá en el sentido típico, no, es que el Señor no te llamó en eso, pero Él no exige eso, pero me lo exige a mí, porque el Espíritu Santo nos atiende, nos va podando, nos va sanando, según quienes somos. Entonces no puede haber fe sin entendimiento, y no puede haber entendimiento sin fe. Estos están acompañados en la palabra el uno al otro, y que el Espíritu Santo, quien te conoce mejor que nadie, sabe, ¿verdad?, a qué nivel y cómo, dentro de tu entender, tu capacidad cognitiva de inteligencia, tú necesitas entender ciertas cosas para poder creer. Pero hay cierta actitud, y se lo digo, pastor, porque yo he pasado por eso, hay cierta actitud de negligencia, de que, yo no me quiero meter en eso. Yeah. Yo no me quiero complicar la vida. Vagamundería cristiana. Vagamundería cristiana. Sí, un deambulante. Irresponsable. Irresponsable. Pero negligente con mi fe. Como pastor, que yo he visto, esos mismos muchos hermanitos que dicen no quiero meterle en eso, son los primeros que quieren debatir los temas, que tienen unas fuertes opiniones sobre las cosas. Pues mire, si usted no se quiera meter en... Cállese. Que no, pero no lo hace. Si no participa, no puede estar criticando. No estudia. O sea, pero volvemos, es como usted dice, a cada cual Dios le da según su capacidad. Exacto. Y créame, hermano, yo no leía tanto de esto antes. Estoy leyendo más. ¿Por qué? Porque me he sentido motivado. Es decir, caramba, todo lo que me estoy perdiendo. Y con más tiempo que ahora estamos retirados. Bueno, claro que sí. Ahí estamos entrando en otra etapa muy interesante. Y ahí pues tengo que darle las gracias a usted, pastor. Porque realmente, hermanos, ustedes conocen los programas que llevamos haciendo con el pastor Sullivan. Y en ese sentido, él nos ha pastoreado, nos ha retado, nos ha motivado. Me señala libros que puedo leer, y asimismo este es el propósito de este programa, hermano, alerta cristiano. El estar alerta no es estar apático, es todo lo contrario, es estar pendiente, no solamente de lo negativo o de las cosas que afectan la fe, es también de las cosas bonitas que nos estamos perdiendo de experimentar. Mire, esto que hablé con el pastor ahorita en el tercer segmento ya me tiene loco en el sentido positivo. Y voy a buscar a Moltmann, a este autor alemán, y él me dice que hay libros de él en español, porque yo tengo uno en inglés y yo hablo inglés, pero una cosa es la teología en inglés. Sí, otra cosa. Pero lo voy a buscar en español. El Cristo crucificado. Por si alguno de ustedes, Moltmann. Y el Dios de la esperanza es otra obra. El Dios de la esperanza. Mira eso. Sí. Así que, pastor, de verdad, le deseo una temporada navideña bien feliz. Gracias, igualmente. ¿Qué consejo usted le da a los hermanos pastores también? Vamos a salpicarlos a ellos también. Sí, yo creo es que en este nuevo año, cómo volver a la palabra, cómo identificar
pensadores de la fe cristianos serios y que creen en la palabra. Sí. Ve que el Señor ha dado maestros a la iglesia. Entonces, volver a la prioridad de la palabra en la vida de la iglesia. Sí, el motivar en las predicaciones que la gente siga estudiando la Biblia, siga creciendo. Como prioridad. Correcto. En la vida del creyente. Porque es que desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Correcto, correcto. Así que, hermanos, mi deseo que esta Navidad para ustedes sea realmente que el Cristo vuelva a nacer en cada uno de nosotros. Leía una reflexión los otros días que decía, hombre, el pastor Stanley decía, la primera vez que Jesús vino apenas encontró posada, pero la próxima vez que venga el mundo entero no va a poder sostener su gloria. Así que esa gloria, amigo, me hago eco de ese pensamiento, que esa gloria se manifiesta en cada uno de nosotros, que de verdad celebremos la Navidad con el sentido correcto, ese Cristo, ese Dios encarnado que encarne en nosotros, que esté con nosotros y que nos acompañe. Muchas felicidades, hermanos. Que Dios les bendiga. Alerta Cristiano. Dios les bendiga. Paz. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.